El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy a la sombra de la Virgen del Pilar, que se celebra su fiesta y que nos recuerda lo que hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo a Timoteo, cuando dice: aunque vosotros no seáis fieles, Dios siempre permanece fiel. Nosotros también en esta celebración de la misa, como en todas, intentamos colocarnos también sobre esa columna que es la columna de la fe, de la fidelidad de Dios, la que nos sostiene. Y de esa manera, igual que la Virgen María confortó, según la tradición, al apóstol Santiago en medio de sus dificultades apostólicas, pues también nosotros podamos ser para los demás, sobre esa columna de la fe, un signo de esperanza, de consuelo. Para eso necesitamos también crecer y profundizar en el misterio del amor de Dios, conocerlo más íntimamente. En el Evangelio que acabamos de escuchar, a mí me parece un poco enigmático, porque los leprosos, como sabéis, además de su enfermedad, eran considerados impuros. Impuros significaba que no podían participar de los ritos del templo ni en general de la vida religiosa de Israel. Esos 10 hombres leprosos de alguna forma representan a todos los hombres. Y también en su grito: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, expresan de alguna manera aquello que el hombre espera obtener de Dios. Aquí le llaman maestro. Maestro no es un título de divinidad, es un título de sabiduría. Hay gente que se acerca a Cristo también desde lejos y le grita, por eso hay que gritar, porque Dios está lejos, lo perciben lejano, como maestro. Puede enseñar una doctrina, un rabino de aquella época. Y le piden que tenga compasión de ellos. Quizá le pedían limosna. En ningún momento se dice que pidieran la curación. Porque muchas veces lo que el hombre le pide a Dios o a Cristo, bueno, siempre es menos de lo que Cristo está dispuesto a darnos y quiere darnos. Quizá le pedían limosna. Igual que nosotros hoy, que hemos venido a la iglesia, venimos con las inquietudes de nuestro corazón, pues igual por la salud de alguien o la propia, por esa persona que igual no tiene trabajo, por ese conflicto familiar, por ese amigo que está en una situación difícil. Jesús, sorprendentemente, les dice: id a presentaros a los sacerdotes.
porque eran los sacerdotes que tenían divididas las funciones en el templo. Había algunos que, siguiendo la ley de Moisés, habían especializado en distinguir las diferentes heridas que hay en la piel. Esto, si leéis el Antiguo Testamento, pues en el Levítico, allí se explica, ¿verdad? Los tipos de úlceras y de llagas y tal, el color. Y había algunos sacerdotes del templo que se habían especializado en distinguir los signos de las enfermedades para poder decirle a una persona: estás leproso y por lo tanto eres impuro, o ya estás curado, por lo tanto ya estás limpio, ya eres puro. Jesús les dice eso: id a presentaros a los sacerdotes. No sabemos por qué aquellos hombres se pusieron en camino. De hecho, se fiaron de la palabra de Jesús, le hicieron caso, porque no les había curado, ni les había dicho: id allá porque os curaréis por el camino. No les había dicho nada. Les había dicho una palabra de fe, como tantas veces en nuestra vida. Aquello que nosotros pedimos no es respondido por Dios de una forma inmediata, cuando hacemos una consulta, sino que igual se nos propone un camino que nosotros podemos considerar como innecesario o incluso inútil. Mientras van de camino, es decir, mientras obedecen, se da en ellos un cambio, recuperan la salud, quedan curados, quedan limpios. Seguramente los 10 se dieron cuenta, pero hay uno que, cuando ve que está curado, comprende lo que ha sucedido. Ha sido Jesús el que lo ha curado. Nosotros, a 2000 años de distancia, fácilmente hacemos esa interpretación: me he curado, Jesús me ha dicho que vaya hacia los sacerdotes, por tanto, la causa de mi curación es Él. Pero si pensamos en nuestra propia vida, ¿cuántas veces quizá no reconocemos las cosas que Dios realiza en nuestra vida cuando somos obedientes? Y que muchas veces se dan, por decirlo así, con retardo, se dan en la distancia, no se producen inmediatamente. Nuestra sociedad, lamentablemente, ¿verdad?, vive tan apresurada, quiere encontrar continuamente la respuesta inmediata, que probablemente se pierde la intervención de Dios en su vida muchas veces, igual que se pierde en muchas ocasiones también la oportunidad de relaciones más profundas con los demás. No nos damos cuenta de lo que ha sucedido en nosotros. Podemos interpretar que los que siguieron su camino hacia el templo querían cumplir con lo que mandaba la ley de Moisés, que les exigía presentarse para que una persona con la debida autoridad ratificara que ya eran puros. Por lo tanto, podemos interpretar que no solo estaban siguiendo lo que Jesús les había dicho, que fueran al templo, sino que además querían ser rigurosos con la ley de Moisés. Pero este evangelio nos enseña algo más grande, y es que ese hombre que estaba curado se da cuenta de que por encima de ese precepto estaba la alabanza a Dios. Dice, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús. Se dio cuenta de que el templo ya no era el templo de Jerusalén, sino que el templo era el mismo Cristo, que de nada servía presentar una ofrenda. Podía estar bien en el Antiguo Testamento si tenías la oportunidad de ponerte a los pies de Jesús, de darte cuenta, allí estaba Dios. Volvió alabando a Dios y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. De alguna manera, queridos hermanos, lo que hace aquel hombre es lo que nosotros hacemos también en la celebración de la Eucaristía. Venimos a la misa para unirnos a Jesús, ponernos a sus pies si queréis, unirnos a su sacrificio, dando gracias.
dando gracias al Padre a través de Cristo, agradeciendo todo lo que ha hecho en nosotros, porque somos conscientes de que la salvación de nuestro corazón, la vida de la gracia, nos ha venido a través de Cristo. Y que solo secundariamente nosotros respondemos, hemos pedido, intentamos después, pero nos viene a través de Cristo. Jesús dice que era un samaritano, es decir, alguien que en aquel momento gozaba de poca consideración para los judíos, que incluso también para él el templo no era significativo porque adoraban a Dios en otros lugares, como recordáis en aquel diálogo de Jesús también con la samaritana. Entonces Jesús hace una pregunta. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? Ciertamente nosotros podríamos pensar, bueno, esta pregunta la hizo Jesús hace unos 2000 años, ¿verdad? Pero también hemos de interiorizar esa pregunta en nuestro corazón y preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la alabanza? ¿Estamos en el agradecimiento? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? En esta última pregunta, Jesús explica cuál ha de ser la consecuencia de todo lo que Él hace en nosotros, que es la gloria de Dios. Eso dice muchas veces San Pablo. Lo dice el mismo Jesús en otro momento del Evangelio. Para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y de aquí se extrae una consecuencia muy simple, que es, ¿por qué tengo que hacer el bien también fuera? No solo porque es la respuesta adecuada a lo que he recibido de Dios, que es hacer fructificar sus dones en mi vida, sino que también tengo la responsabilidad de dar gloria a Dios con mi vida. Y la gloria a Dios, que consiste en la caridad, pero también tiene como una parte, ¿verdad?, no impositiva, no estruendosa, ¿verdad?, no aparatosa, ni estridente, no histriónica, pero sí que tiene una parte de que se manifieste en nuestra vida, que es la santidad, en la verdadera alabanza a Dios, que es la caridad, que es la vida humilde y sencilla, se manifieste la gloria de Dios. ¿Recordáis aquellas palabras de Jesús? El mundo tiene que saber que yo amo al Padre. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre, dice Jesús. El mundo tiene que saber que nosotros amamos a Dios. Amamos a Dios en Cristo, porque nos han venido los dones de la salvación. Pidámoslo, queridos hermanos, por intercesión de la Virgen. ¿Cuántos bienes, verdad?, han venido a través de ella para España y para tantos lugares del mundo. A partir de ese acontecimiento, se aparece al apóstol Santiago, que dicen que intentaba predicar y no le hacían mucho caso. Podía desanimarse. Y la Virgen le dijo, no, Dios siempre es fiel. Dios es fiel a su amor. Y quizá el apóstol pensó aquello que escribió tan bonito el apóstol San Pablo, cuando dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la persecución, ni la espada, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y si tenemos miedo de que se rompa ese vínculo nuestro con nuestro Salvador, entonces acudamos a María. Ella es la madre, que no se separa de su Hijo, ni va a permitir tampoco que nosotros nos apartemos de Él.